Hola, bienvenidos a Consejos IAFO para hablar en público, un espacio donde semana a semana tenemos la oportunidad de enriquecernos con personas que se dedican de una u otra manera al área de la comunicación. Hoy tenemos el privilegio de recibir a una mujer, madre, esposa, pero sobre todo empresaria, una mujer que se dedica a lo que es el trabajo diario de atención al público. Hoy recibimos a Shirley Cárdenas. Shirley, bienvenida. Gracias, Frank, como siempre lo diré, honrada, de verdad que sí, y agradecida por la invitación que me hace. Nosotros siempre nos alegramos de tenerte en estos espacios y sobre todo enriquecernos con tu experiencia. Shirley, esta primera zona, una zona de cercanía, una zona donde buscamos conocer al entrevistado. Cuéntanos de ti, de dónde eres, qué haces, de dónde vienes, todo ese trabajo que has tenido. Háblanos de ti un poco. Bien, Frank. Shirley Cárdenas, pues una mujer nacida en el estado Táchira, específicamente en Táriba, pero que tiene su vida acá en Guanare. Desde pequeña nos vinimos acá a Guanare y pues una mezcla entre andina y llanera. Soy madre de 3 hijas, una mayor de 20 años, la menor de 9 años y la intermedio ya casi a los 15 años ya. Afortunadamente con mis padres vivos, los disfruto, los honro, los valoro todos los días. Me gradué como licenciada de Educación Integral, ejercí por 14 años la carrera, una de las experiencias más hermosas de mi vida, lo puedo decir. Y actualmente, desde hace un tiempo para acá, como todo venezolano, pues me di la oportunidad de comenzar a hacer algo nuevo y de comenzar un emprendimiento, de comenzar a emprender. Me considero una mujer trabajadora, disciplinada, una mujer luchadora, una mujer con visión, una mujer con sueños como todos, trabajando ese día a día para lograrlo. Shirley, de tener un trabajo remunerado por el Estado a ser quien genera tu propio ingreso, ¿cómo fue esa transición? Fue un cambio bastante drástico porque yo recuerdo de que desde mi infancia siempre yo sabía ya lo que yo quería, o sea, yo decía que yo quería ser educadora, yo quería enseñar, yo quería... Y comencé en el área en cuanto al gobierno, pues donde te genera tu ingreso, donde tienes tu 15, tu último, tus vacaciones y todo. Y yo jamás imaginé que iba a estar donde en este momento estoy, o experimentar o pasar esta experiencia. Y fue un cambio bastante porque de tener algo seguro, ¿verdad?, a tomar esa decisión, pero hay momentos en la vida en que nos toca decidir, que nos toca, en que la vida nos reta, yo digo, es como un reto y está en ti como aceptarlo y avanzar. Y bueno, en un momento de mi vida decidí en que iba a dejar lo que tanto gustaba, lo que tanto, como se dice ya eso, para hacer algo nuevo. Al principio fue muy difícil porque era algo que yo no sabía hacer. Yo decía que yo no sabía vender absolutamente nada, pero ni un lápiz, pues, porque no era lo mío, no era lo que yo me caracterizaba. Y bueno, y a medida que fue pasando el tiempo, yo me fui dando cuenta que era bueno en lo que estaba haciendo, de que podía llegar a la gente de otra manera, o a ese tipo de público que en este caso estaba comenzando a trabajar y que sabía vender, porque actualmente tengo un negocio, ¿verdad? Un emprendimiento, un negocio. Entonces, a pesar de que fue un cambio bastante difícil, pues lo que me ha enseñado es que debemos estar dispuestos a superar los retos y saber que sí podemos, o sea, sí podemos lograrlo. Y bueno, gracias a Dios, pues actualmente me ha ido muy bien, mantengo mis hijas como lo estoy haciendo, o sea, superada con lo que vamos. Ese espacio, Shirley, de romper el miedo, dar ese paso para poder, tú dices un emprendimiento, pero para nosotros ya tú eres una empresaria, es una mujer que su negocio es estable, sí, que produce ya fuentes de trabajo. Sí. Entonces, esa transición con la familia, ¿cómo fue? Porque depender del Estado, no sé si te pasa, pero venimos de aquella cultura donde trabaja el Estado para que garantice tu vejez. Sí. Y los venezolanos nos tocó, y tú eres una demostración firme, que se puede innovar. ¿Y cómo fue ese apoyo de la familia? Pues mis padres, cuando yo les comenté que iba a dejar educación, fue como que un choque, porque como te vengo diciendo, son 14 años que venía ya trabajando, aparte que para ese entonces el Ministerio de Educación pues me iba muy bien,
Pero empezó la situación país, en donde que para nadie es un secreto, donde todo se estaba poniendo muy difícil y muy complicado. Ya yo veía que el ingreso, lo que entraba en mi hogar para ser madre soltera con mis 3 hijos, no me era suficiente y yo no me podía quedar estancada. O sea, yo decía, yo tengo que hacer algo más. Tuve personas a mi lado, personas que yo hoy en día se lo agradezco de todo corazón por haberme motivado. Por eso es que digo, siempre hay personas, Dios manda ángeles, personas que son de bendición para tu vida, y yo he contado con esas personas y que me ayudaron. Yo le decía que no. Cuando esas personas llegan a mi vida y me hacen entender que yo debo, como se dice, hacer algo nuevo, comienzo a darme cuenta que puedo producir mucho más de lo que, o sea, valía la pena lo que estaba haciendo, valía la pena ese paso que estaba comenzando a emprender, y a darme cuenta de que ya no solamente es lo que genero, sino que puedo ayudar a otras personas. O sea, ayudar no solamente a las personas que están trabajando para mí o que me están ayudando en ese día a día, sino ver que puedo, mi hogar, mis padres, o sea, ya mi mamá se dio cuenta, y mi mamá ya no me dice, no, hija, mire, yo le estoy pidiendo a Dios porque ya yo no la quiero ahí, o sea, ya usted tiene que abrir otro negocio, o sea, ya mi mamá como que le cambió eso, pero de verdad que el apoyo de mis padres fue increíble, o sea, al principio como que no, pero cuando se dieron cuenta cómo iba la seriedad y que yo estaba, como se dice, o sea, yo tomé la decisión y nadie me hizo cambiar, o sea, tomé la decisión, y cuando ellos vieron eso, pues me apoyaron. Y hasta el día de hoy, pues mi mamá y mi papá, pues gracias a Dios. Mis hijas, pues también, mucho apoyo de parte de ellas, de verdad que sí. Shirley, vamos a una primera pausa y ya regresamos para conversar ya en el área de la comunicación, en esa experiencia de Shirley comunicando. Vamos a una pausa y ya regresamos a Consejos IAFO para hablar en público. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy con la visita de Shirley Cárdenas. Shirley, hablábamos de esas primeras experiencias tuyas, de ese trabajo, pero en esta zona, una zona de recuerdos, me gustaría que nos contaras qué recuerdas de Shirley hablando en público. ¿Cómo era de niña? ¿Cómo fue esa escuela, de pronto el bachillerato, la universidad? ¿Cómo eras tú hablando en público? Bueno, Fran, mira, me da risa porque tú dirás que es mentira lo que te voy a decir, pero yo admiro a esas personas que recuerdan su niñez, pero claramente hasta el último detalle. Pero yo, por lo menos en mi parte de educación básica, que es la parte del 1º a 6º grado, yo creo que yo tengo son 2 recuerdos, nada más, y ni siquiera referente a lo que tenga que ver con la parte de comunicación. Porque es que, no sé, mi niñez es o sea, yo le digo a mi mamá, es algo que no puedo recordar mi infancia en la escuela. Creo que son como 2 episodios, 3 episodios, y en preescolar fue porque recuerdo que me lancé de un tobogán y me dañé la braga, y en una porque nos escapamos de la escuela con mi hermana y mi papá nos buscó por todas. Pero del resto no recuerdo en la parte de educación, en esta parte de básica. Cuando llego a la parte de bachillerato, que es de 1º a 5º año, yo siempre fui una niña muy tímida, una adolescente muy tímida, yo era muy tímida. No sé si porque para mi niñez yo sufría mucho de bullying y por lo tanto yo me cohibía. O sea, no fui una niña de malas calificaciones, porque fui una niña promedio, pero no me destacaba como a lo mejor me observaba en mis otras compañeras que se destacaban en las actividades. Normal, yo digo, una niña normal. En cuanto a 1º a 5º año, o sea, no puedo recordar ese tiempo de que yo diga, ay, que yo no puedo decir de mentira porque no lo hacía. Cuando llego a la universidad, yo salgo de 5º año, y inmediatamente comencé la universidad a los 16 años. Mi papá no estaba de acuerdo porque estaba muy pequeña, y yo empecé a presentar en la experimental, en la UNY, sin permiso de mi papá. Sin embargo, cuando se dio cuenta que yo había quedado en la carrera que yo amaba, porque siempre desde niña ya yo sabía lo que yo quería hacer. O sea, desde niña ya yo sabía qué era lo que yo deseaba. Y yo, sin el permiso de mi papá, yo empecé a presentar todos esos exámenes que para ese entonces exigía la universidad. Cuando yo quedo seleccionada, yo le comento a mi papá. Y bueno, ya no tenía otro remedio, porque para papá yo era muy chiquita, tenía poca edad para ir a una universidad tan lejos, pero yo lo hice porque era lo que yo quería. Cuando yo empiezo la universidad, todo cambió, o sea, absolutamente todo cambió, porque fue un giro total donde yo me di cuenta, por mi carrera de educación integral, que yo podía hacer muchas cosas que no sabía. Empecé como a sacar eso que había dentro de mí.
Mayormente las evaluaciones allí eran exposiciones, diálogos, eran narraciones orales, todo lo que tiene que ver con la parte de comunicación oral. Y jamás voy a olvidar una experiencia que tuve con una profesora en particular. Y yo siempre tengo que a mí me gusta mucho observar, a mí me gusta mucho tomar las cosas buenas de la gente. Yo soy de observar, analizar y tomar. Y cuando yo llegué a la universidad, para ese entonces, de verdad que no me puedo negar, de verdad que un escenario completo de excelentes profesores en la UNI 10 que hacían referencia en cuanto a la parte de educación integral. Y una docente, una profesora que a mí me marcó, y por eso siempre tenemos que, yo digo que siempre uno tiene que ver en la parte de las personas, porque uno no sabe cuánto puede marcar. Y a lo mejor si ella en algún momento lo escucha, o a lo mejor si alguien la conoce, le sepa llegar eso por lo menos que trató de mí. Yo era una persona cerrada, una persona que no sabía realmente si era buena o no era buena exponiendo, y a mí jamás se me olvida que esa es una profesora, la profesora Mirva Batista. Y yo recuerdo que esa profesora era una profesora excelente, una profesora disciplinada, una persona que le encantaba, que exigía, y a mí eso me encantaba. Y mi primera exposición fue con ella, y nos tocó hablar, nuestro grupo nos tocó hablar sobre las etapas de gestación mes por mes. Y yo me acuerdo que yo me preparé, yo arreglé mi exposición, jamás se me va a olvidar esa primera experiencia. Cuando vamos a hacer la exposición, por supuesto era mi primera exposición, yo recuerdo que a mí me dolía el estómago, o sea, mis manos frías, yo no sabía, yo decía que yo no iba a hacer absolutamente nada, la profesora me intimidaba porque era una excelente profesora y el que le sacara a ella una buena calificación era porque era excelente. Y resulta que cuando se nos presenta la oportunidad y cuando vamos a hacer la exposición, todo ese frío, todo ese congelamiento, todo lo que sentía en el estómago, yo empecé a hacer mi exposición, no, mi exposición. Terminó el grupo y mi sorpresa es que cuando yo termino, era difícil sacarle una buena calificación a ella. Y cuando yo termino, jamás se me va a olvidar que la evaluación más alta fue la mía. Y ella no solamente la A, sino que saqué la más positiva. Las palabras de ella ese día, para mí, fueron tan de provecho, fueron tan, ¿cómo te puedo decir? Tan motivadora, que yo dije, o sea, yo quedé como que sorprendida de mí. O sea, sí, excelente, lo hice bien. Desde ese momento, para mí las exposiciones eran lo mejor que podía haber pasado en la UNED. O sea, cualquier actividad, con cualquier materia, mientras que fuera una exposición, yo estaba bien. A pesar de los nervios, a pesar del frío, pero creo que todo ese nervio lo botaba, era, como se dice, hablando. Y preparaba las estrategias y todo. O sea, en el nivel universitario, todo cambió. O sea, no era la Shirley que era ni en la básica ni en el bachillerato. O sea, como que soltó. Y las prácticas era teoría práctica juntamente y todo se prestaba, pues, o sea, eran estrategias, ya yo comencé a sentirme más segura y yo a veces hacía las exposiciones y le sacaba a los profesores buenas, o sea, excelentes notas y yo decía, eso lo hice yo. O sea, todavía la inseguridad, ¿sabes? O sea, todavía como que eso lo hice yo lo hice así de bien, cuando veía las notas, eso lo saqué yo. Y tu entorno también te ayuda demasiado, porque yo veía a mis compañeros que eran excelentes grupos también y ellos, ahora Shirley lo hizo bien. Y cuando eran mis exposiciones, me acuerdo que todo el mundo era pendiente, vamos a ver qué trae Shirley hoy, porque yo creaba, o sea, yo hacía muchas actividades creativas, o sea, recursos para tratar de hacer la actividad más dinámica, para que fluyera mejor, para hacer llegar, porque esa profesora, una de las cosas que enseñaba era que todo tenía que concordar. O sea, a la hora de tú expresarte tenía que estar tu tono de voz de acuerdo al grupo, tu forma hasta de vestirte, hasta tu forma tu expresión corporal, o sea, todo tenía que estar unido. Y ella decía, ante todo la seguridad, ante toda la seguridad. Usted puede estar diciendo esta mentira, pero si usted muestra seguridad, todo el mundo le va a creer lo que usted está diciendo. Y me generaba cada aprendizaje con ella, de verdad que a mí me ayudó durante toda mi carrera universitaria, me ayudó bastante, de verdad que sí. Shirley, ¿qué recuerdas de esas primeras veces ya como maestra? Bueno, cuando pasamos de la teoría a la práctica, pues otro mundo. Porque tú sabes que tenemos un público diferente en la universidad, son compañeros de trabajo, son compañeros de escuela, del día a día, profesores, pero cuando llegamos a la parte de la práctica, yo me destaqué por trabajar con alumnos de educación básica, de primero a sexto grado. Automáticamente comencé a trabajar de una vez y cuando yo llego,
pues yo primero, al llegar yo siempre tengo lo que te decía, agarrar siempre esa gente que tú sabes que te va a servir de apoyo. Y cuando yo llegué a la escuela me conseguí con 2 docentes maravillosos que fueron como mis maestros que me enseñaron aún más. Y me sentía con ellos, yo los veía, y yo recuerdo que la profesora Sol Calderón y el profesor Ramón Contreras para ese entonces me brindaron tanto apoyo y me ayudaban en mi día a día. Ya empecé a trabajar con un público que era de niños. Ya era donde, aparte de la disciplina, aparte de tu carácter que tienes que tener con ellos, es el amor que tú trabajas con los niños. Y el trabajo con los niños, pues era maravilloso. Tuve 14 años de servicio donde cual todos los días aprendí algo nuevo, porque no solamente enseñaba, sino que tú aprendías. Es tratar de trabajar lo que es la humanidad con ellos, tratar de saberle llegar, porque a los niños no es que ay, tú vas a ir y le vas a hablar, no, o sea, es saberle llegar, buscarle las estrategias y cómo le llego a este niño, a esos 32 alumnos, todos no aprenden igual, todos no captan igual la información, y yo le pedía mucho a Dios y me fijaba por esos docentes, los recursos, las estrategias, cómo tiene que ser mi tono de voz, cómo tú tienes que equilibrar el amor con la parte de la disciplina en los niños. Y yo le doy gracias a Dios que tuve una gran experiencia durante 14 años, en la cual destacaba como excelente docente, ¿verdad? Para la gloria de Dios, un excelente docente. No solamente lo decía yo, mis compañeros, los representantes, siempre a la hora de cuando pedían el grado, siempre decían, ay, no, que lee la profesora Shirley, hacían actas y bromas que la profesora Shirley, esas cosas pues te motivan y te motivaban a cada día a ser mejor. Y es un público, o sea, como se dice, una forma de comunicar diferente porque tenías que adaptarte a los niños. Shirley, y ya como vendedora, ya en ese aspecto que no conocía que podías hacerlo. Pues cuando llegamos a este punto donde dejo la educación, comienzo a emprender, tengo un negocio donde tengo que trabajar lo que es la parte de persuasión, ¿verdad? Pero una persuasión donde tú quieres vender, donde quieres... Lo mío ya yo comencé a trabajar porque no es fácil trabajar con adultos, yo siempre lo digo, por eso escogí la básica, no escogí la parte de educación, porque siempre he dicho que trabajar con adultos no es lo mismo que trabajar con niños, tú los niños lo sabes sobrellevar, pero el adulto es muy complicado. Cuando yo empiezo a trabajar con público o trabajar con personas ya, aunque tú trabajas con todo, ya aquí trabajamos clientes, con vecinos, con familiares, con proveedores, y ya tu forma de dialogar con ellos, tu forma de comunicarte con ellos, pues todo tiene que ir muy... Uno encuentra acá de todo. Yo creo que uno aquí tiene que llenarse de paciencia, pedirle a Dios paciencia y sabiduría para trabajar en este medio, porque no es sencillo llegarle a la gente. Mira, es increíble que te llegan personas, muchas veces en la mañana muy serias, personas que te llegan así todas serias, y que tú sabes que tienes que como que, porque la idea no es solamente hacer que la persona venga y compre el kilo de azúcar y se lo lleve, sino que la idea es, o en este caso para mí, la idea es que la persona llegue al negocio y se sienta en casa, o sea, que se siente familiarizado, que la gente se sienta en confianza, como generar la confianza en las personas. Y le doy gracias a Dios que hasta ahora pues he logrado el objetivo. Mis clientes no solamente llegan allá, sino que a veces se ponen a echar cuentos, entonces redactan la vida, entonces a veces como que alargan ya no, y generar esa confianza en las personas. Y es lo que queremos día a día, no solamente ganar un cliente, sino ganar la confianza de esas personas. No solamente que la persona llegue y se lleve esto, sino que se lleve esto y todo lo demás que le falta en la casa. Y de verdad que es muy, a pesar de lo difícil, pues es saber sobrellevar. Aparte de esto, otra de las cosas es que este mundo se presta para cosas buenas y no sé si negativas o positivas, podría decirlo. Por lo menos algo en particular es que me ha pasado mucho, es que como trabajé con niños, uno siempre trabajando con niños, por lo menos en mi particular me queda eso de mi amor, mi cielo, mi rey, mi reina, muñeca. Y yo, cuando comienzo a trabajar, pues yo trato a mis clientes de la misma manera, pero hay gente que lamentablemente confunde lo que es la educación o lo que es la cordialidad o lo que es ese tipo de cosas con, ¿cómo decirte? Lo confunden como con coqueteo, o a lo mejor confunden las cosas de otra manera que no son así. Entonces me ha pasado ese tipo de cosas. Gracias a los clientes, yo a mis clientas, mi niña, mi amor, dice, son así, pero a veces llegan clientes masculinos que lamentablemente creen que porque tú los trates así, pues uno está haciendo otro tipo de comunicación, de diálogo a la que se refiere. Y me ha pasado ese tipo de cosas por la manera en que me dirijo a mis clientes.
Shirley, vamos a una segunda pausa. Y ya regresamos, pero para que hablemos de esos aprendizajes. Exactamente. Vamos a una segunda pausa en Consejos IAFO para hablar en público. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy nutriéndonos de la experiencia de Shirley Cárdenas. Shirley, hablábamos de esos recuerdos y te metías con algunos elementos de aprendizaje que son propios de esta zona. Hablando de comunicación, ¿qué aprendiste o cuáles son las cosas que tú dices? Yo aprendí a trabajar con los niños para comunicarme mejor con ellos esto. Con los adultos entendí esto. Hasta con los proveedores, con esas personas que te relacionas. ¿Qué has aprendido, Shirley? Sí, bueno, con los niños el aprendizaje pues maravilloso. Aprendí como se dice, a trabajar las diferentes estrategias. A los niños hay que saberle llegar, hay que saber entender que lo que te decía, no todos los niños aprenden de la misma manera, no todos tienen el mismo tipo de aprendizaje. Unos mucho más rápido, otros más lento. Saber llegarle, saber que tú a un niño, hay niños que a lo mejor presentaban problemas en su hogar y que tú los ibas evaluando, lo ibas estudiando y saber cómo debías trabajarlo. Saber que había niños que necesitaban afecto, que estaban faltos de amor, que estaban falta de ese abrazo y que uno siempre, como se dice, equilibraba todo, o sea, equilibraba todo y trataba de ser muy observadora y de estudiar al niño, no solamente de ir, darle una clase y ya. Yo me iba más allá, yo les estudiaba más allá, yo me sentaba con ellos, yo les preguntaba, yo indagaba y de esa manera me daba cuenta. Realmente a veces llegaba el día en que yo me olvidaba de la clase, o sea, de lo que tenía programado lo olvidaba y si veía el ambiente muy tenso, los niños lo veía, o sea, los cambiaba porque sabía que más que la clase, ellos estaban yo trabajaba en una zona rural donde se veía bastante la necesidad de familia, de abrazo, de querer de los niños y eso me ayudó mucho a ser más humana con ellos, saber que, o sea, sin descuidar la disciplina que tenía que tener, el carácter con ellos y la enseñanza del día a día, era como asegurarles que ellos vieran en mí, más allá que una maestra, viera a su amiga, vieran a alguien con quien ellos se pudieran desahogar y de esa manera, al ganármelo, su aprendizaje iba a cambiar, o sea, su aprendizaje iba a ser diferente. Cuando yo llego a la parte de los negocios, pues me doy cuenta y yo empiezo con esta parte y todavía actualmente yo observo mis clientes. Yo actualmente, después de todas las experiencias que pasaba y que veía de la confusión que había con mis clientes, entonces yo ya empecé a cambiar mi manera de ser. Ya comencé a ser un poco más seria en mis cosas y a saber, a limitar, por lo menos a saber ya como a estar como preparada de ver o de observar bien quiénes son esos clientes que tú sabes que tú les puedes generar este tipo de cosas y a esos clientes que tú sabes que cuando llegan tienes que como que no mostrarles ese tipo de cosas porque ellos tienen que, o sea, que vean el límite. El límite, exactamente, esa es la palabra, el límite hasta donde se puede llegar. Igual con los proveedores igual, siempre con aquella, o sea, siempre dándole como se dice, amplitud a los negocios, pero con ese límite entre proveedor y en este caso cliente. Y bueno, es pues muy diferente total, he tenido que aprender, por eso es que yo todos los días aprendo algo nuevo, y más en este mundo donde yo desconocía totalmente y donde me ha tocado, como se dice, me tocó experimentar o pasar esa experiencia para darme cuenta que ya no estoy en la escuela, no estoy con los niños, estoy trabajando con adultos, estoy trabajando con otro tipo de personas y bueno, gracias a Dios ya me ha ido muy bien y hemos puesto, como se dice, ya me como que clarificado. Concentrado y planificado en lo que es. Shirley, como madre, ¿qué has aprendido en el mismo hecho de trabajar con niños, madre soltera, una vez también empresaria? ¿Cómo se traduce esa comunicación con tus hijas? Pues el ser madre de 3 adolescentes ya, que prácticamente ya hay una de 20 años y una de 15 años, es bastante difícil, de verdad. Sin embargo, pues ese día a día, mayormente, pues uno pasa mucho tiempo en el negocio. Sin embargo, trato, como se dice, de estar siempre con ellas, de preguntarles de qué se le va, o sea, comunicándonos mutuamente. De ganar, por lo menos actualmente, pues gracias a Dios una de mis hijas estaba fuera del país, actualmente la tengo, estoy mucho más tranquila porque anteriormente era terrible.
era difícil concentrarme en el trabajo, estar en la casa y no tenerla. Sin embargo, yo sabía que tenía que ser fuerte, que tenía que saber, porque como madre nosotros siempre, a pesar que nuestros hijos estén grandes, a pesar que vayan creciendo, siempre nos vamos a preocupar, siempre vamos a estar. Y yo estaba en el negocio y mi mente siempre, mi hija por allá, o esto. Por lo menos ahorita que las tengo en casa, pues trato de lo más que pueda, pues como de equilibrarme, ¿sabes? De equilibrarme, porque estoy mucho tiempo en el negocio para no descuidarlo, porque es un día a día que no se puede descuidar. El otro tiempo, cuando llego a casa, mis hijas pues están en actividades deportivas y nos vemos simplemente que muchas veces en la noche porque compartimos poco por las mismas actividades que hay. Y trato de todo lo posible, a medida de ser una madre, dijéramos muchas alcahuetas, me dicen, que yo sé que es negativo en este caso, porque a veces queremos, como se dice, reemplazar ese tiempo que a lo mejor no estamos con nuestros hijos y queremos reemplazarlos de esta manera. Pero he aprendido mucho en mi día a día como madre, de verdad que sí, porque ha tocado difícil, ellas me han entendido, me han comprendido, y han estado conmigo, como se dice, de la mano en mi trabajo. No como tal, como yo quisiera de lleno, pero bueno, ahí estamos haciendo lo posible. Madre de 3 mujeres. ¿Cómo es la comunicación allí, Shirley? Bueno, bien. Yo digo que bien. Yo digo que tratamos todos los días, por lo menos más con mi hija mayor y con la intermedia, porque ahora son la etapa más difícil de tratar de sobrellevar. La grande pues ya ha pasado un proceso bastante ya largo de su vida, ha experimentado fuera del país. Sin embargo, siempre esa comunicación, porque para las madres nuestros hijos siempre van a estar pequeños. Siempre trato de mantener una comunicación con ella a cada instante, sea que esté con ellas o sea que no esté, porque ella cualquier cosa siempre van a ir a mí. O sea, a pesar que tengan a su papá, siempre van a ir con mamá, siempre van a estar allí. Y la pequeña pues es una nena bastante hiperactiva, la cual siempre tengo que tratar de mantenerla allí, porque mami, dime esto, mami, tienes que decirme, o le digo, siempre traten de decirme las cosas. Ustedes no van a encontrar una amiga más que su mamá. Tratar siempre de ganar esa confianza con ellas, que te vean como madre, que te vean como ese apoyo, porque a veces tendemos a errar como mamá. Shirley, vamos a una pausa y regresamos con retos y desafíos. Vamos a una nueva pausa en Consejos y Afo para hablar en público y ya regresamos con Shirley Cárdenas. Seguimos en Consejos y Afo para hablar en público, hoy nutriéndonos de la experiencia de Shirley Cárdenas. Shirley, ¿qué son para ti los retos y los desafíos? Wow. Los retos nos presentan a diario, son esos, como lo dices, ese desafío que te presenta la vida, ese desafío que de repente te aparece y que está en ti, si te dejas que te deje allí o como se dice, enfrentarlos. Y soy de las personas que, a pesar de los retos que la vida te presenta, soy de las personas que pienso que hay que atreverse, pues, hay que como que intentarlo, porque cuando tú logras algo que te retas o algo que tú mismo te pones o que la vida te pone y tú logras, es una satisfacción tan grande. Claro, da miedo, los retos dan mucho miedo. En la vida, ¿quién me puede decir que no siente miedo cuando se presenta un reto? Pero cuando tú ves que puedes lograrlo, te ayuda, hay un crecimiento personal y te dicen, yo logré esto. Y hay que intentarlo, claro, no todo el tiempo a lo mejor podemos enfrentarlos y superarlos, pero por lo menos decir, lo intenté, Hasta este momento, sacando tu empresa, ¿cuál consideras que ha sido el mayor reto para Shirley Cárdenas? Creo que uno de los retos más difíciles fue en el momento que me tocó tomar decisiones drásticas en mi vida, en que una decisión me hizo cambiar y darme cuenta de que podía dar ese paso, o sea, porque a veces tomamos decisiones en el momento, o sea, no pensamos sino que es huácata, tomamos una decisión. Y creo que el hecho de que ese reto que te pone en la vida, en que tienes que superarlo,
en el momento en que yo quedé sola con mis hijas, yo creo que fue el reto más difícil de mi vida, o sea, quedarme sola con ellas, con mis 3 hijas, y decir, ¿será que lo voy a lograr? Creo que fue uno de los retos más difíciles. Ese y dejarme la parte de educación, porque fueron 2 decisiones difíciles que se me presentaron, pero que hoy en día, yo le doy gracias a Dios, que esos pasos me permitieron a mí darme cuenta de las grandes cosas que yo podía llegar a hacer. O sea, era como cosas que yo sabía o que como mujer a lo mejor desconocía que yo podía lograr. Y que siempre diré, todas las cosas que Dios permite en algún momento siempre van a ser para bien. En el momento no entendemos, pero después nos damos cuenta de que esas cosas son para bien. Y a mí esos retos o ese desafío de la vida me enseñó a darme cuenta que Shirley Cárdenas es una mujer más que guerrera. O sea, que es guerrera, que es valiente, que es echada para adelante. O sea, que venga lo que venga todos los días, ya lo que venga, a pesar que nos puede causar miedo, nos puede causar tristeza, nos puede causar muchas veces que nos paraliza, porque los retos como que a veces nos bloquean, nos paraliza y como que nos pone como que en blanco. Pero te das cuenta que cuando tú los asumes, cuando tú te haces fuerte, o sea, de eso te haces más fuerte, o sea, que tú lo asumes y tú das el paso, o sea, puedes lograr grandes cosas. Shirley, vamos a una parte pedagógica. Tenemos acá 16 tarjetas, contar una historia, un chiste, declamar. Ahí tenemos. ¿Cuál nos regala la vida el día de hoy? Narrar una historia breve. ¿Qué historia nos vas a contar? Vamos a ver, Fran. Bueno, en el proceso de mi vida, un amigo, una persona que yo aprecio mucho y valoro, me regaló 2 historias. Y una de ellas hablaba sobre el anillo del rey, no sé si has escuchado esa historia. Y a mí en el momento, yo la leí desde entonces, la escuché porque me la mandó en un audio. Yo estaba pasando un momento bastante fuerte. Y habla sobre un rey que él quería dejar un legado o algo importante a su familia. Y llamó a los sabios y llamó a la gente que trabajaba con él, te lo voy a decir más o menos la idea. Y mandó a hacer algo, le dijo que él quería dejar algo a su familia, que le sirviera de apoyo, de ayuda en un momento difícil. Y ellos llegaron y le hicieron al rey, elaboraron un anillo y se lo dieron y le dijeron al rey que en un momento difícil de su vida observaran el anillo y vieran el mensaje que estaba allí. Pasó el tiempo y el rey pasó por un momento difícil donde vinieron guerras, vino hambre, vino un momento difícil para la vida del rey en su palacio. Y el sabio, el consejero, le dijo al rey que se acordara del anillo y que leyera el mensaje que estaba allí. El anillo decía un mensaje que decía, esto también pasará. El rey en ese momento se llenó de fe, creyó en ese mensaje que estaba ahí, en la situación que estaba pasando, y leyó, esto también pasará. Así mismo fue, pasó el tiempo, la guerra pasó, empezó a haber abundancia, pero en medio de toda esa alegría que estaba pasando, el sabio le volvió a decir al rey que se acordara de lo que decía el anillo. Y él leyó el anillo y decía, esto también pasará. Ese momento de gloria también iba a pasar. Y esto me dejaba a mí como enseñanza cuando yo veía que en cada momento de nuestras vidas, sean buenos, sean malos, sea de tristeza o sea de alegría, entendiéramos que eso iba a pasar. Y yo en ese momento yo lo agarré y lo comparto. Esa historia me marcó y me ayudó mucho a entender que cada momento de nuestra vida son pasajeros. De que no hay un momento o una situación en nuestra vida que vaya a durar para siempre, que esa tristeza en nuestra vida va a durar para siempre, o que esa alegría que estamos pasando va a lograr, todo va a pasar, y que debemos tomar una actitud de humildad, una actitud de humana, entender que todo en la vida va a pasar, y que debemos disfrutar el momento, sea lo que sea que estemos pasando, saber que eso va a durar poco. Vamos a una última pausa y ya regresamos con Shirley Cárdenas en Consejos IAFO para hablar en público. Llegamos a la parte final de Consejos IAFO para hablar en público, hoy con la visita de Shirley Cárdenas. Shirley, ya en esta parte final, ¿qué nos aconseja
¿Cuáles serían tus recomendaciones para aquellos que estamos iniciando en el mundo de la educación, en el mundo empresarial, en el mundo familiar, para mejorar nuestra comunicación? Bueno, Fran, mira, en primer lugar yo pienso que una de las cosas que debemos tener en claro es siempre, por lo menos a mí me ha pasado, es tratar de buscar siempre ejemplos, o sea, como esos, yo siempre digo como moldes, o sea, esas personas que te inspiran. Entonces, era de las personas que hacía eso, yo observaba, yo las analizaba y yo tomaba lo positivo de esas personas. Entender que debemos aprender a atrevernos, o sea, aprender a lo voy a intentar, lo voy a hacer. A saber que a la hora de tú trabajar como que es la parte de comunicación, lo que te decía, tratar de mostrar seguridad, así ni siquiera sepa lo que estás diciendo, pero saber mostrar seguridad. Saber que a la hora de tú transmitir, o sea, de dar ese mensaje, buscar la manera de que llegue, porque muchas personas hablan, muchas personas se comunican, pero como que uno ve como que el mensaje no llega con la misma fluidez o no enriquece, ¿sabes? Entonces siempre trabajar esa parte en cuanto a la comunicación. Usar un tono de voz adecuado, depende del público donde esté. Estudiar o indagar acerca de lo que vaya a hablar, por lo menos a mí particularmente, las improvisaciones mayormente a mí me bloquean. Yo soy la persona que siempre me preparaba, yo era, por lo menos en la universidad, yo pasaba en mi casa, yo buscaba el tema, yo me veía en el espejo y yo exponía con el espejo y hablaba con el espejo, lo mío era el espejo, hablaba y era como una forma de sentirme segura. Aparte de que yo también para sentirme segura para ese entonces yo me vestía de negro porque sentía que esa era como que mi seguridad. O sea, siempre buscar eso que te haga sentir seguro a la hora de sentir seguro a la hora de tu comunicarte. En todos los niveles, pues siempre saber llegar al público, o sea, buscar las herramientas necesarias que te ayuden a dar el mensaje como debe ser. ¿Alguien que tú sigas a nivel de redes, algún predicador, algún speaker, que también nosotros podamos alimentarnos para seguir creciendo también? Bueno, en el transcurso de mi vida yo tuve una oportunidad donde en la iglesia, yo pertenecía a la iglesia cristiana y tuve la oportunidad de ver muchos mensajes cristianos de pastores, de personas, y siempre hay personas, lo que yo te decía, muchas personas hablan y tú escuchas el mensaje y normal, pues hay otras personas pero hay personas que tú las escuchas y provoca, o sea, como que te transmite tanto que tú quieres escucharlas más, que te tocan en lo más profundo de tu ser. Y cuando reviso las redes, a mí siempre me gusta mucho escuchar las prédicas o los mensajes del pastor Dante Gebel. Él es escritor y de verdad sus mensajes son mensajes que llenan cuando necesito una palabra, cuando me siento. O sea, son mensajes que no son de esos mensajes que te van a agobiar o que te van a traumar, sino mensajes de consejos particulares. Y cuando pertenecía a la iglesia, es una parte que no la recordaba hasta ahorita, que yo llevaba la palabra, que también era líder de un grupo, y me tocaba hablar sobre la palabra de Dios. Tenía que entender que este tipo de mensaje, el mensaje siempre tiene que tratar de llegar a la persona y pedirle a Dios siempre que diera como esa sabiduría. Entonces, él era una de las personas que yo siempre observaba por lo que transmitía el mensaje. De verdad, sus mensajes enriquecen, sus mensajes son positivos, me motivaban, y hasta ahora siempre sus mensajes me gustan mucho por la calidad de lo que hay. Shirley, esa frase que te caracteriza, esa frase que nos dejes para nosotros también reflexionar, ¿y por qué? Una frase que me caracteriza. Esa que te repites para ti y que te sirve también para seguir adelante. En este momento creo que un día a la vez, siempre digo un día a la vez. Siempre digo un día a la vez porque debemos entender que todos los días se nos van a presentar situaciones, todos los días se nos van a presentar circunstancias, se nos van a presentar obstáculos, y que debemos estar preparados desde muy temprano, agradeciendo a Dios desde muy temprano, con mente positiva, de que ese día todo va a ser bien. O sea, siempre en la mañana, Señor, bueno, lo que pase hoy. A veces queremos hablar del futuro, a veces, pero tenemos que vivir un día a la vez. Yo creo que una de las palabras, porque sé que tengo otra, no la recuerdo en este momento, pero una de ellas es vivir, o sea, un día a la vez. Gracias, Shirley.
Gracias a ti, gracias al Tío Yafo por la invitación, de verdad. Y bueno, por siempre permitirme compartir con ustedes estas experiencias. Disfrutamos hoy de Shirley Cárdenas en Consejos IAFO para hablar en público.